Bueno, son las 4:03, arrancamos. Lo dicho, vamos a hablar de temas de prospección en el ámbito B2B. La prospección, como todos sabéis, es una de las partes más complicadas y complejas del ciclo de venta. No quiere decir que el resto sean sencillas, pero eso de, digamos, abrir puertas nuevas, generar nuevas conversaciones, pues es algo que requiere de bastantes habilidades y de una serie de variables, de las cuales hoy vamos aquí a desgranar 5 de ellas, las que consideramos bueno, pues las más importantes o las principales. Voy a compartir pantalla y entiendo que se ve la pantalla sin problema, ¿no? Sí, sí, sí. El tiempo que nos va a llevar este webinar, vamos a intentar ajustarnos a tope, van a ser unos 45 minutos. Después, aquel que se quiera quedar a charlar, a compartir, a hacer preguntas o a comentarnos sus vivencias y sus opiniones al respecto, pues nada, ningún problema, nos quedamos el rato que haga falta, pero intentaremos ajustarnos. Aquellos que no estéis hablando, por favor, silenciar los micros, porque si no se mete ruido. No, ¿vale? Porque se oye por ahí de vez en cuando ruido. Silenciar los micros, por favor. El turno de preguntas lo vamos a dejar para el final para no interrumpir la exposición. ¿Por qué? Porque tenemos pues mucho que contaros y poco tiempo para hacerlo. Así que luego ya por eso dejaremos esos minutos al final. Bueno, las 5 variables de la prospección, tanto Javier, que ahora os presentaré, como Eduardo, como yo, pertenecemos a la empresa Outbounders y que nos dedicamos pues fundamentalmente a esto, a enseñar a las personas, a los SDRs, vendedores, inside sales, hunters, las mejores técnicas de prospección comercial en el ámbito B2B. Bueno, aquí tenéis algunas de las empresas que ya han pasado por nuestras manos, en el buen sentido de la palabra. Y bueno, pues no voy a enrollarme en presentar uno por uno. Tenéis aquí un poco a qué nos dedicamos, tanto Eduardo La Seca, tenéis también el acceso a su perfil de LinkedIn, como aquí yo mismo, David Navas, como Francisco Javier López Marín, pues ahí tenéis un poco las cosas para poder estudiar y ver pues un poco nuestro ámbito. ¿Cuáles son esas 5 variables de la prospección B2B? De momento las voy a nombrar solamente porque las vamos a ir desarrollando. La primera, perfil de cliente ideal. O dicho de otra manera, ¿a qué segmentos de empresa nos vamos a dirigir en nuestra acción de prospección? ¿Vale? La desgranará Javier. El segundo punto, la segunda variable importante, el buyer persona o rol de interlocución. Es decir, ¿a qué personas en concreto nos vamos a dirigir en esas empresas que hemos seleccionado como target? Esto lo va a desarrollar Eduardo, este punto. Tercer punto, tercera variable, el messaging, es decir, ¿qué les decimos? ¿Qué les escribimos cuando utilizamos, digamos, nuestras capacidades para llegar a ellos, para comunicarnos? ¿Cómo les impactamos y a través de qué mensajes? Teniendo en cuenta que va a haber que hacer una adaptación al tipo de persona y al tipo de empresa. No me enrollo. Esto también lo va a desarrollar Eduardo. Y yo me meteré finalmente con otra de las variables, la cuarta, que es toda la parte de procesos y por último atacaremos la parte del equipo humano, las personas, es decir, pues vosotros y vosotras que sois los que tienen que llevar en el día a día la ejecución comercial. Por lo tanto, como veis, aquí estamos hablando de 2 temas, una parte estratégica y una parte de ejecución. Yo, hecha esta pequeña introducción, Eduardo, perdona, Javier, todo tuyo. Ok, muchas gracias, David. Bueno, voy a compartir con vosotros. Vamos a ver. Compartir. A ver. Vale. 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 Bien, veis la pantalla, ¿no? La presentación. Sí, Bien, se ve. vamos aquí a poner un poquito de gracia. Pero un momento. Vale, bien. Bueno, este soy yo. Yo creo que soy fácilmente identificable porque ya sabéis que el tema de la experiencia y el número de pelos, ¿no? Suelen estar relacionados, ¿no? Y yo creo que tanto que con relación a David como Eduardo, la experiencia evidentemente la tengo yo, ¿no? Pero bueno, dicho esto, tampoco me llamo López Marín, sino Martín, que ha sido un error mío cuando pasé la diapositiva y la compusimos. Entonces, dicho esto, vayamos un poquito al grano, ¿no? Es decir, a mí me ha tocado una de las patas feas de todo esto, que es lo del perfil de cliente ideal. ¿Por qué digo que es fea? Porque fijaros, la verdad que es que existe una cierta confusión cuando se habla del ICP. Es decir, desgraciadamente aún hay mucha gente, ¿vale?, que confunde esto de los mercados B2C, es decir, la venta dirigida al consumidor, y la venta B2B, y entonces, bueno, pues
simplemente la gran mayoría de las veces hablan de, bueno, de algo que sí que está muy extendido, ¿vale? Y que el concepto es razonablemente claro, que es el de buyer persona, ¿vale? Pero la realidad es que en los mercados B2B, la pareja de éxito en el tema de prospección es ser capaz de definir el perfil de cliente ideal, que como veremos es una empresa, y el buyer persona, que son individuos que trabajan dentro de esas empresas. Bien, ejemplo de perfil de cliente ideal, y además real. O sea, en una versión muy tal, ¿no? Voy a empezar por el final. Pues mira, esto os sonará a la gran mayoría, si no suena por lo menos la parte de arriba, lo que son los datos filmográficos, pues empezamos mal. Es decir, oye, pues tienes que tener definido básicamente cuál es la facturación anual de ese perfil de empresa ideal al que te quieres dirigir, el número de empleados, qué características tiene la empresa, si es familiar, si es multinacional, dónde está geográficamente, etcétera, etcétera. ¿Dónde empieza el trabajo bonito? El trabajo bonito empieza en la parte que ya no son datos filmográficos. Los datos filmográficos son básicos. Desde el siglo XIX yo diría que se vienen definiendo. Lo bonito es que en el siglo XXI somos capaces además de alimentar digamos, la investigación alrededor de nuestro perfil de cliente ideal con otro tipo de datos que son psicográficos, cómo piensan, cómo actúan, cuál es, digamos, su entorno, su situación, etcétera, etcétera. Y estos son datos que se pueden encontrar hoy en día sin grandes problemas en montones de plataformas y que nos van a ayudar a definir de una forma mucho más clara el perfil de empresa ideal a la que nos dirigimos. Por supuesto, es ideal, es decir, no existe, ¿no? El ejemplo que os he mostrado antes, que es una release inicial de algo que es real, que es, digamos, un perfil de empresa de tech para un cliente que está trabajando con ese tipo de empresas, ¿vale? Evidentemente ese perfil no existe, es ideal. Es decir, es ideal, digamos, porque lo que intentamos es encontrar aquellas que mejor se ajustan, ¿vale? A esto que se llama problema-solución, es decir, qué es lo que nosotros ofrecemos al mercado, ¿vale? Y qué problemas son los que estamos solucionando. Todas aquellas empresas que se ajusten mejor a ese, digamos, a ese problema-solución, pues se acercarán a nuestro perfil, digamos, de empresa perfecta. La idea de ICP es básica cuando se está trabajando con metodologías ABM, es decir, el eje central de la metodología ABM gira alrededor de la definición de cuentas, ¿vale? Luego, por tanto, como os he adelantado antes, un perfil de cliente ideal define mucho más que los datos firmográficos, son también los ambientales, de comportamiento de esas cuentas, etcétera, etcétera. Son datos que son relativamente fáciles hoy en día de encontrar en miles de sitios, ¿vale? ¿Qué más? No hay que confundir el concepto de perfil de cliente ideal con el de mercado objetivo. Estos son todos los grandes errores que se ven en muchos posts de LinkedIn, etcétera, etcétera. Es decir, el mercado objetivo lo que nos define es básicamente, digamos, un mercado muy amplio en el cual nosotros podemos ofrecer nuestra solución y es posible, ¿vale?, que muchos de esos participantes de ese mercado objetivo no lo compren. Pero realmente el perfil de cliente ideal es una parte del mercado objetivo. Es decir, aquellos que, como he dicho antes, reúnen aquellas características que para nosotros son perfectas. ¿Vale? Después, pues como he adelantado también, por favor, dejemos de confundir el concepto de buyer persona con ICP. O sea, en mercados B2B son dos patas que debemos de ser capaces de definir claramente. Y además, nosotros en todos los cursos de prospección siempre decimos, empezamos por lo mismo. Si no tenemos claro esto, la prospección no va a funcionar o va a funcionar peor, ¿vale?, de lo que realmente está planificado. ¿Vale? ¿Qué más? Digamos, definir el perfil de cliente ideal no corresponde a un SDR o no corresponde a un vendedor. Es una decisión estratégica, ¿vale?, que está por encima de ellos. Pero los vendedores y los SDR, por supuesto que tenemos mucho que decir a la hora de definir ese ICP. Pero fijaros que en muchísimas compañías, digamos, uno de los participantes en la definición de ese ICP es el director financiero, es el director de compras, porque esto es marketing estratégico, es decir, esto impacta a cómo va a ser nuestro marketing del día a día, cómo vamos a vender. Por eso en muchas compañías se lo toman muy en serio, invierten dinero y tiempo
en definir bien el concepto de, digamos, quién es su ICP. Por tanto, por favor, es decir, no nos quedemos solo, es decir, seguro que el 99% de los que estáis escuchándome ya tenéis definido un poquito el perfil de cliente ideal con los datos firmográficos típicos. Por favor, ir un poco más allá, porque vale la pena. Es decir, cualquiera que utilice, por ejemplo, Sales Navigator, LinkedIn Sales Navigator, la cuenta Premium, sabéis que precisamente el LinkedIn, entre otras cosas, potencia esta idea y cada vez da más valor o más ingredientes, ¿vale?, para definir los ICPs de acuerdo con cada vez más variables que van incorporando en su plataforma, porque saben que es un tema importante. Y por último, y para acabar, vamos a ver, es decir, por tercera vez, ¿no? O sea, recalco algo que es fundamental, ¿no?, que no es mío, ¿no? Es decir, esto, si no tenemos claro cuál es nuestro ICP y cuál es nuestra buyer persona, nada de lo que hagamos, en prospección dará un resultado óptimo. Esto es una frase que saqué hace tiempo de uno de los mayores expertos en prospección, ¿vale? Y bueno, me la creí y la verdad que me ha dado un buen resultado el creérmela. Y poco más. Ahora os dejo con la pata que acompaña al ICP, que es el buyer persona. ¿Ok? Fenomenal. Todo vuestro. Voy a por ello, voy a compartir yo. Me decís cuando se vea, por favor. Vale. ¿Sí? ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí. Muy bien. Bueno, pues después de haber definido la variable inicial, que es de donde arranca todo, ¿no?, que es a por qué tipos de empresas vamos a atacar, la siguiente es determinar qué buyer personas, ¿no? Y el tipo de empresa te va a determinar el buyer persona. Pues si atacas, por poner un ejemplo, a bancos, pues a lo mejor tienes unos buyer personas distintos que si atacas a una industria, ¿no? Hay productos que se pueden vender en múltiples mercados. La segunda variable que te va a determinar cómo ejecutas la prospección realmente son a qué buyer personas te vas a dirigir. Yo en el módulo de buyer persona que hacemos en Outbounders siempre arranco con esta pregunta, ¿no?, a los participantes. Es bastante divertido la reflexión a la que llega cada uno, ¿no? Si prospectar es vender o no es vender. No lo vamos a hacer ahora aquí en la encuesta porque esto es un webinar, pero básicamente la conclusión, ¿no?, a la que nosotros hemos llegado es la siguiente. La prospección al final es la primera venta. Mucha gente no ve la prospección como venta porque realmente no es vender, vas a vender más tarde en el proceso, pero la prospección es la primera venta realmente que hacemos y es, creo, la más difícil. Es vender el tiempo, ¿no? Al final nuestros prospects pues no tienen nuestra atención. Ya sabemos todos que hoy existe un déficit de atención abrumador, porque cada vez tienen más información y cada vez hay más bombardeo. Y realmente lo que estamos vendiendo cuando estamos prospectando es el tiempo. Y yo quiero que me des tiempo pues, para hacer un buen discovery, para generar una reunión, para hacer una demo en el futuro, etcétera, etcétera. Luego, en cierto modo, la prospección sí que es una venta. Nosotros sí que vemos a los SDRs como vendedores, aunque no vayan a cerrar un pedido o hacer un contrato, ¿no? Y la reflexión también importante es esta. Hay un gran déficit en el mundo B2B en cuanto a darle al equipo comercial y en específico al de prospección mucho mayor conocimiento de sus buyer persona. Porque está demostrado que lo que hoy te va a diferenciar es el conocimiento de cliente, no el conocimiento de producto, ¿no? El conocimiento de producto se da por hecho. No puedes salir hoy a vender ni tampoco a prospectar sin conocer el producto. Pero una cosa que nosotros repetimos hasta la saciedad es, idealmente un SDR ni siquiera debería hablar de producto. Jamás. Un SDR lo que tiene que hablar es de problemas. Y para esto, lo que tiene que saber es qué problemas tienen sus buyer personas. Y para esto tiene que saber quiénes son sus buyer personas. Y es un problema frecuente, ¿no? ¿Quiénes son los interlocutores a los que tienes que influir? No puedes disparar solo a uno. Es un hilo demasiado fino. Tienes que tener al menos 3 alternativas. Y si vas a prospectar a cuentas grandes, muchas más, ¿no? Fijaros que hay múltiples estudios en los que se determina que hoy en día en el B2B hay más de 5 personas que intervienen de una forma, bueno, estructurada o desestructurada, formal o informal, en comité de compra o sin comité de compra,
en una decisión B2B. Este número, si atacas a pequeñas empresas, será inferior. Si atacas a medianas empresas, va a estar por ahí. Y si atacas a grandes empresas, va a ser superior. Puede ser de 8, de 10 o de más, ¿no? Este número no me lo he inventado yo. Sale en uno de los libros que más he recomendado y que recomendamos en Outbounders, que es El vendedor desafiante. Es el mismo libro en español. Un libro realmente alucinante, basado en investigación, ¿no? Y esto de los 5,4, pues bueno, estaremos de acuerdo en la cifra, pero sabemos que es seguro más de 2 y más de 3, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Pues porque el comprador B2B evidentemente tiene una percepción de riesgo, con lo cual lo que hace es involucrar a más personas dentro de su propia organización. El SDR no es la persona que tiene que decidir quiénes son los buyer persona, se lo tenemos que decir, ¿no? Pero lo que está súper claro, y esta es una reflexión y un ejercicio que hacemos mucho en la formación, es no puedes tener un único punto de contacto. No puedes. Y esto no aplica solo a los account executives o a quien gestione la cuenta en el proceso de ventas después, sino en la prospección. Tienes que tener más de una posibilidad cuando estás prospectando una cuenta, porque está comprobado que cuantos más puntos de contacto tengas, vas a estar en una mejor posición. Lo que pasa es que no podemos atacar a todos igual y con el mismo messaging, como vamos a ver ahora. Pero evidentemente, si solamente tienes una persona por empresa a la que prospectar, vas a estar en una posición muy débil porque es un hilo tan fino que depende de que esa persona no sea accesible, no te quiera escuchar, esté casado con la competencia, no quiera cambiar, etc., ¿no? Y al final distinguimos entre estos 3 niveles, ¿no? Los SDR tienen que saber quiénes son los decision makers, pero también tienen que saber quiénes son los influencers y quiénes son los users. Y normalmente quien decide la compra no va a ser quien use tu producto. Con lo cual tenemos 3 posibles roles a impactar para empezar a tirar de la cuerda cuando iniciamos la prospección. Esto es una cosa que mucha gente, bueno, lo tenía más o menos ahí intuido, pero no lo han aterrizado, ¿no? ¿Quiénes son tus users? ¿Quiénes son tus decision makers? ¿Y quiénes son tus influencers en cada cuenta? Y se suelen repetir los roles. No son tan distintos cuando vendes una misma solución, ¿no? Conectando con esto, viene la tercera pata. Y es, si ya tengo identificado quién es mi perfil de cliente y ya tengo claro quiénes son los buyer personas a los que tenemos que aproximarnos, la siguiente variable a definir es el messaging, ¿no? Cómo me aproximo y con qué mensaje a esta gente, ¿no? Y construir un mensaje de valor es una de las cosas más difíciles, por lo que bueno, hemos experimentado, porque nosotros 3 seguimos vendiendo, ¿no? Y lo que vemos de la gente que viene a las formaciones, ¿no? Al final hay una tendencia, diría bastante general en ventas, a utilizar un messaging genérico, el mismo para todos. Y esto es un grave error, ¿no? Porque no todos los buyer personas son iguales. Partimos de la base, como a nosotros nos gusta decir, que vender es ayudar. Es decir, como he dicho antes, un SDR incluso no debería de hablar de producto, idealmente. Lo que tenemos que saber es qué problemas estamos resolviendo. Y hay muchos SDRs que no tienen ni idea de qué problema le están resolviendo a sus clientes, a sus prospects. Si entendemos que vender es ayudar a resolver problemas, el principio de todo es el problema. El producto es la solución. No voy a generar engagement y conversación hablando de producto en el minuto 1, sino hablando de problema. Hay múltiples estudios psicológicos que han demostrado que las personas tenemos 2 movilizadores: dejar de tener un problema o subirnos a una nueva oportunidad. Pero entre los 2, evidentemente, es mucho más fuerte el problema. Si yo percibo que tengo un problema, voy a tomar acción mucho antes que si percibo tu solución como una mera oportunidad de estar mejor. Todos sabemos que las oportunidades al final, cuando vemos algo como una oportunidad, lo que hacemos es ponerlo en la lista de prioridades al final. Cuando yo percibo y me has hecho ver que tengo un problema, eso entra en el top 1 de mi lista de cosas que tengo que resolver. Y ahí empiezo a prestarte atención, ¿no? Luego, no solo para vender, incluso para prospectar, necesitamos que se den 2 condiciones para tener éxito. Primero, que nuestro cliente tenga un problema, porque si nuestro cliente tiene solucionado el problema que resolvemos, pues ¿para qué vamos a perder el tiempo? Pero esto no es suficiente. Yo puedo saber
que mi cliente tiene un desastre en su gestión comercial y no tiene un CRM o otra serie de cuestiones, dependiendo de los productos que vendáis, pero si no lo percibe, no voy a conseguir nada. Luego, por eso es tan importante conocer bien los problemas de cada buyer persona y atizarles donde les duele. No con el producto, que es la solución, sino con el problema. Al final, el messaging que te va a hacer realmente relevante, que va a hacer que te escuchen, está centrado en problema, pero no solo eso, sino tienes que adaptarlo. Si vendes a sectores muy distintos, pues el messaging va a tener que ser diferenciado por perfil de cliente. Pues a lo mejor el sector asegurador tiene una serie de problemas que resuelve tu solución, que es distinto al sector retail o a lo que sea, ¿no? Y la segunda variable que es crucial, lo que hemos mencionado antes, tienes que ajustarlo por buyer persona. ¿Qué tiene que ver las preocupaciones que tiene un CFO con las que tiene un CIO, con las que tiene un director comercial, si, por ejemplo, estos fueran 3 de mis buyer persona, ¿no? Si yo quiero ser realmente relevante y atraer su atención, tengo que demostrar que conozco el rol, que conozco sus problemas. Si voy con un messaging genérico, lo mismo para todos, me van a obviar, ¿no? Aquí simplemente ponía un ejemplo que no vamos a profundizar, que nos gusta hacerlo en este módulo, en Outbounders, para ponerles un ejemplo que luego ellos practiquen y reflexionen, ¿no? Si yo fuera a venderle un CRM a una empresa y estos son mis 3 buyer personas, evidentemente lo que le preocupa a cada uno de ellos es totalmente distinto. No puedo ir con un messaging genérico o un messaging de director comercial al CIO, no me va a prestar atención. O de CFO al director comercial, porque no me va a prestar atención. Y esto lo vemos constantemente. Mensajes financieros de ROI dirigidos al director comercial o dirigidos al CIO y otro tipo de mensajes que no tienen nada que ver con las preocupaciones de un CIO dirigidos a la gente de IT, ¿no? Y aquí simplemente por cerrar, bueno, trabajamos mucho varias fórmulas de messaging, pero esta es una que, bueno, que os regalamos aquí porque realmente funciona mucho mejor que otros messaging largos que todos recibimos, ¿no? Al final buscamos que ser relevantes, haciéndoles ver que trabajamos con buyer personas como ellos y que resolvemos problemas muy concretos. En la medida que seas capaz de demostrarle que esos problemas los conoces bien y son los a los que se enfrenta ese buyer persona, vas a ver cómo realmente surge la conversación. Y para que surja la conversación tenemos que hacer preguntas, ¿no? No vale de nada mandar mensajes. Este messaging nosotros lo creamos no solamente para un correo electrónico, para LinkedIn, sino también para que sirva en un script telefónico, una apertura. Tenemos que generar conversación. Estamos todos cansados de que nos manden mensajes eternos diciéndonos lo buenos que son. Fijaros que aquí no hablamos de producto, estamos hablando de problemas. Y lo que quiero es lanzarte una pregunta para empezar la conversación alrededor de tus problemas, ¿no? Y aquí, pues, una variante. Y también fijaros que funciona muy bien meter siempre un componente emocional. Siempre. En ventas tenemos que jugar con la emoción, no solo con la razón. Y esta es mi parte de buyer personas y de messaging. Doy paso a David. No Silenciado, David. Sí. Sigue silenciado. Perdonadme, que estaba silenciado. Ahora. ¿Se ve la pantalla? Sí, no, todavía no. Vale, todavía no. Dame un segundito. Te lo pongo en marcha. Vale. Hay una cosa que quizás nos ha olvidado y es un poco definir qué es lo que nosotros entendemos por prospección. Fijaros que Eduardo lo ha ido comentando. Para nosotros la prospección es el arte de generar conversaciones. Esa conversación luego será para lo que tenga que ser, para luego llegar a una demo, llegar a una reunión o lo que sea, pero hay una especie de lógica lineal aplastante, ¿no? Si de verdad nos creemos e interiorizamos que la venta es ayudar, para ayudar tenemos primero que comprender. Y para comprender, obviamente, tenemos que conversar. Y hacer buenas preguntas, que también lo ha mencionado Eduardo. Entonces ahora llegamos a otra parte de las variables. Hemos visto el perfil de cliente ideal, hemos visto el buyer persona, el messaging, llegamos a la parte de los procesos.
¿Qué son los procesos? Los procesos son la forma en la cual o las etapas a través de las cuales nosotros vamos a guiar o a ordenar nuestra acción. Hay una parte previa a todo esto que quizás sería una especie de variable englobadora, que sería la estrategia, que no es más que pensar antes de hacer. Pero los procesos tienen una serie de características que son comunes a todos ellos y que se intentan siempre perseguir, que tiene que ver con que los procesos tienen que ser repetibles. Es decir, el resultado de la acción de ese proceso tiene que tender a ser repetible en cuanto a sus resultados. Tienen que ser también escalables, es decir, que funcione igual si hay 5 personas desarrollando esos procesos que si de repente hay 25 o 30. Nos ha pasado y tenemos clientes que hace 2 años tenían a 2 o 3 SDRs y hoy tienen a 45. O sea, que esto puede ir a un ritmo rápido. Y la tercera característica es que tienen que ser también predecibles. La predictibilidad, aunque en ventas 2 más 2 nunca son 4 y es difícil hacer predicciones, pero sí que tiene que acercarse un poco a esta característica o este atributo. Además, en los procesos de prospección también se tienen que dar cosas como que vamos a utilizar procesos con multicanalidad. Es decir, no nos vamos a quedar normalmente en la prospección en un solo canal de comunicación. ¿Por qué? Pues porque tenemos varios a nuestra disposición. Y si yo intento contactar con Eduardo por teléfono y por el teléfono no puedo, oye, pues qué suerte. Tengo el correo electrónico, tengo LinkedIn, tengo el videomensaje. O sea que la multicanalidad es una parte importante que hay que tener en cuenta en el diseño del proceso. También hay otro el de multitouch, multitoque, que ahora lo vamos a ver en uno de los procesos más habituales de la prospección, que son las cadencias. Es decir, para conseguir generar esas conversaciones con un prospect, tengo que realizar una serie de insistencia elegante, ¿vale? Tengo que insistir de una cierta manera, aportando valor. Y la tercera pata de un proceso de prospección, aparte de la multicanalidad y el multitouch, es que, como hemos visto, tiene que ser multitarget. Es decir, me dirijo a diferentes targets de empresa y a diferentes roles de interlocución o buyer persona dentro de esas empresas. ¿Vale? Así que eso es un poco lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar los procesos. Y dentro de la prospección hay diferentes tipos de procesos. Nos vamos a centrar solamente en uno de ellos, pero voy a mencionar algunos más. Lo primero es el de las cadencias de prospección. Que no os preocupéis, lo dejo aparcado y vuelvo sobre él en un minuto. Luego tenemos también procesos para gestionar las campañas outbound. Por si no sabéis lo que es la diferencia entre inbound y outbound, inbound es la montaña viene a Mahoma, es decir, atraemos a los prospects, a los leads, y en el outbound es Mahoma quien va a la montaña, somos nosotros los que vamos a llamar a las puertas. Igual que se hace gestión de campañas inbound, también hay que hacer una efectiva gestión de campañas outbound. Hay que ordenar, hay que decir, oye, pues primero vamos a ir a este perfil de cliente ideal, con este messaging, a ver qué tal nos va, pero cuando acabe esta campaña vamos a iniciar esta otra con otro tipo de perfil de cliente ideal, vamos a modificar el messaging. Hay que ir aprendiendo de forma iterativa, basándonos en metodologías ágiles. Otro tipo de procesos muy importantes, que parece que casi nadie se acuerda de ellos hasta que lo sufre, es la parte del market research. Es decir, oye, muy bien, pero es que ya sé cuál es mi perfil de cliente ideal, pero es que ahora tengo que localizar esas cuentas que se ajustan a ese perfil de cliente ideal. Y eso lleva un trabajo de investigación. Y una vez que encuentro las cuentas, tengo que localizar a los buyer persona dentro de esas cuentas. Y también incluso tengo que localizar, obviamente, los datos de contacto. Oye, ¿y cómo le llamo si no sé su teléfono? Oye, si le quiero mandar un correo, pero si no tengo el correo. Oye, pero ¿cómo interactúo con él si no sé su perfil de LinkedIn? Con lo cual, los procesos de market research también son muy importantes, de búsqueda del dato. Y ya por último, tenemos también una serie de procesos que intentan tender puentes entre los departamentos de marketing, los departamentos de prospección y ventas y los departamentos de customer care o de atención al cliente. ¿Vale? Es lo que se llama revenue operations o es marketing, tender puentes. Por ejemplo, ¿qué pasa con un lead que viene de inbound? Pues que hay que gestionarlo a través de outbound. Alguien tiene que coger ese lead y con un tiempo de respuesta rápido tiene que intentar realizar el contacto. ¿Vale? Así que como veis hay diferentes tipos de procesos. Vamos a seguir avanzando. Hay muchos tipos de prospección. Fijaros, prospección all-bound a través de todos los canales, prospección basada en contenido, prospección de outbound de volumen, es decir, donde tenemos que ir a una cierta velocidad, prospección, digamos, basada en la cuenta o basada en prospección mucho más cuidada, mucho más personalizada, automatización o no automatización en la prospección. Multicanalidad, sí, pero ¿cuántos canales vamos a meter? Porque puedo meter 1, puedo meter 2, puedo meter 3, puedo meter 4. Entonces, hay, digamos, diferentes formas o modelos o tipos de prospección. Claro, y ante este lío, la pregunta es, ¿cuál elijo? Una forma que nos va a ayudar luego a diseñar esos procesos
es tener en cuenta cuál es nuestra aproximación al mercado, es decir, cuál es nuestra estrategia de go-to-market y cuál es el coste de adquisición del cliente que nos podemos permitir. ¿A qué me refiero? Pues me refiero a que si nosotros estamos vendiendo producto o servicio que tiene un ticket de venta medio muy bajo, de 400, 300, 200, 100 euros al año, pues lógicamente estaré sobre todo centrado, ¿vale?, en atacar a pequeñas empresas, a micropymes o a pymes. Y por lo tanto, mi coste de adquisición del cliente no voy a poder volverme loco porque se me comería el margen. Sin embargo, si estoy vendiendo productos de 400.000, 500.000, 1.000.000 de euros, pues estoy atacando o atacaré normalmente en mi estrategia de go-to-market a empresas grandes o muy grandes. ¿Qué pasa? Que en función de esta tipología de go-to-market requiere unas u otras técnicas de prospección. Por ejemplo, outbound de volumen lo voy a dirigir cuando yo me dirija, cuando mi perfil de cliente ideal esté dentro del ámbito de la pyme. Cuando estoy atacando a cuentas muy estratégicas donde solo necesito un par de unidades, 3, 4 ventas al año, porque mi ticket medio es de 2 millones de euros, pues lógicamente tendré que utilizar otro tipo de aproximación, otro tipo de modelo de prospección. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a llegar ahora a uno de los procesos que os he dibujado en la primera slide, lo que se llaman procesos de cadencias o de secuencias de prospección. ¿Y qué es esto? Bueno, pues esto simplemente es el número de impactos que vamos a realizar para intentar generar esa conversación con nuestros prospects a través de una serie de canales, separando esos pasos entre sí por una serie de días, una cadencia temporal, una cadencia, porque temporal sería una redundancia. ¿Vale? Ahora os pondré un ejemplo para que lo entendáis. Fijaros, esto es solo un ejemplo, ¿vale? Como otro cualquiera. Hay que diseñar las cadencias. Esto lo que nos sirve a los SDRs es para ordenar nuestra acción, porque cuando yo tengo una lista de 400 prospects, donde hoy martes estoy tocando a uno, mañana miércoles a otros 8, pasado a otros 25, llega un momento donde me pierdo, donde no sé qué me toca hacer con quién. Entonces, las cadencias de prospección, que se pueden automatizar, por cierto, lo que me ayudan es a decirme, oye, ahora con Eduardo te toca hacer esto. Eduardo es el prospect al que me dirijo. Pues ahora te toca llamarle. Y luego cuando me meto en otro prospect me dice, ahora te toca mandarle un mail. Entonces, fijaros cómo se diseñan, pues, como he dicho, una serie de puntos de impacto a través de una serie de días, separando esos impactos con un lapso. Pues día 1, día 3, día 5, día 8. ¿Qué hago el día 1? En este ejemplo, pues oye, investigo y le mando una conexión a través de LinkedIn y además le mando un correo electrónico. Dejo pasar un tiempo. El día 3, ¿qué hago? Si me ha aceptado la conexión por LinkedIn, pues oye, le mando un mensaje. Y si no he podido porque no me la ha aceptado, le mando un mail. ¿Qué hago el día 5? Intento hacer una serie de llamadas telefónicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto cuál es el objetivo que persigue? Obtener respuesta para empezar ya a hacer una conversación uno a uno mucho más personalizada. ¿Vale? La multicanalidad y la personalización de los mensajes, pues como veis, dependiendo de la estrategia de go-to-market, va a requerir, cuando yo me dirijo a la pyme o necesito un outbound muy de volumen, menos canales y menor personalización. Y según me voy acercando a cuentas más grandes donde el coste de adquisición del cliente que me puedo permitir es mucho más alto, meteré más canales, serán un poquito más complicadas las cadencias y una mayor personalización en los mensajes, aunque nunca hay que perderla. Y lo mismo con el famoso tema de la automatización, ¿vale? Ojo, automatización con sensatez, con mucha cabeza. Y hay muchas cosas que se pueden automatizar en LinkedIn, en prospección, no solamente el famoso tema de LinkedIn, ¿vale? Pero esto siempre hay que hacerlo con mucha cautela, porque esto implica siempre una pérdida de personalización. Así que se puede volver algo más fundamental cuando yo me estoy dirigiendo a la micropyme y necesito mucho volumen, ¿vale? Mucho volumen, pero sin embargo, cuando yo me estoy dirigiendo a la mediana gran cuenta o a la cuenta estratégica, casi que nos olvidamos de la automatización, sobre todo de mensajes. ¿Vale? Bien, seguimos avanzando. Se oye por ahí un ruido, no sé si podéis apagar el micro, ¿vale? Tener en cuenta que todo lo que acabo de decir a nivel de las cadencias tiene que ver con que las cadencias son esos pasos a través de los cuales vamos guiando nuestra acción de prospección. Pero cada uno de esos pasos es la parte hard, la parte dura, es la parte que tiene que ver con el vehículo. Pero cada uno de esos vehículos incrusta un mensaje, que es lo importante casi. Tan importante es el proceso como aquello que yo escribo, como aquello que yo digo en cada uno de esos puntos de impacto. ¿De acuerdo? Y fijaros, hay una especie de esquema que os recomendamos seguir siempre en prospección, a la hora de ir
destilando, de ir suavizando, de ir templando esa relación. Primero, en los mensajes, intentar aportar sin pedir nada a cambio. Eso es lo que llamamos mensajes de calentamiento, que serán los primeros que utilicemos en las cadencias de prospección, en los primeros pasos de la cadencia. Segundo, solicitar algo, solicitar una conversación, solicitar una demo, solicitar mantener una charla, lo que sea. Y después hay un tercer paso, que es, oye, cuando no obtengo respuesta, hay un momento en que tengo que intentar reclamarla, siempre con educación, pero también con un toque de firmeza. ¿Vale? Estos son los 3 tipos de mensajes que tenemos que ir articulando a través de las cadencias de prospección. Y ya con esto llegamos al último punto, ¿vale? Que estamos hablando, hemos hablado, fijaros, de todos los otros puntos, hemos acabado con el de los procesos y llegamos a vosotros, a las personas, al equipo humano que tiene que realizar en el día a día la prospección, ¿vale? Fundamental, ya podemos tener el mejor proceso diseñado, que si luego no tenemos personas que realizan el día a día, que llevan a cabo el trabajo de prospección, pues estamos apañados, ¿no? Dentro de los equipos de prospección, normalmente ha aparecido en los últimos años la figura del Sales Development Rep, representante de desarrollo de ventas, que no es lo mismo que telemarketing y tampoco es lo mismo que una mera persona que hace concertación de reuniones. ¿Por qué? Porque en Modern Prospecting, en prospección moderna, lo que sobre todo prima no es ya tanto la cantidad, sino la calidad de las aperturas. Por lo tanto, el SDR lo que tiene que velar es, sí, por generar esas conversaciones, pero cuando cierra la reunión, cuando cierra la demo, tiene que haber establecido un lead scoring, un cierto criterio de cualificación, de calidad. ¿Vale? Nosotros hicimos un estudio que lo tenéis en la web de Outbounders el año pasado, que lo titulamos El estado de los SDRs/BDRs en 2021, donde hicimos una encuesta a bastantes empresas y a bastantes SDRs. Lo podéis echar un vistazo, lo recomiendo. Pero una de las cosas, fijaros, 175 personas que participaron en el estudio. Uno de los desafíos más grandes que nos encontramos en este estudio, que ellos mismos nos transmitían como tales, eran esta serie de puntos. Siendo el primero, la gestión emocional y la gestión del rechazo que tenían que atravesar o que tenían que soportar donde su trabajo. Es decir, la prospección no es fácil. La prospección requiere una resistencia a la frustración y un saber aceptar pues, mucha negativa, mucha indiferencia, aunque no es lo mismo, indiferencia que negativo que rechazo. Pero la gestión emocional era fundamental dentro de sus preocupaciones o de sus desafíos. Luego estaba la parte de organización, de cómo me gestiono el tiempo, de conseguir acceso o no conseguir acceso a ciertos influenciadores o decisores, la presión por conseguir los resultados, que estaba ahí siempre presente, el intentar generar interés de una forma rápida en las primeras interactuaciones, ¿vale? Pero esta parte nos dimos cuenta que era muy importante, ¿vale? ¿Por qué tenemos miedo al rechazo? ¿Por qué tenemos miedo a que se produzca, ¿no?, ese no al teléfono o ese rechazo, ese correo que nos responden o que simplemente es indiferente? Bueno, pues muchas veces porque nuestra imaginación vuela hacia lugares donde no tiene que volar, pero sobre todo hay una serie de bloqueos que hay que tener muy en cuenta. Fijaros, preparación insuficiente. Claro, es que la prospección no es fácil. Todo esto que estamos hablando de la parte estratégica, de conocer los pains, de definir el messaging, de establecer o de pensar buenas preguntas para generar buena conversación, hay que prepararlo y hay que practicar, ¿vale? Y esto es importante. Lo segundo, realidad distorsionada y anticipación del futuro. Estas son las trampas de la imaginación negativa. Me pienso que la situación que yo voy a vivir es la que estaba en la slide anterior. Una persona enfadada diciéndome, no quiero hablar contigo, pero ¿cómo has conseguido mi teléfono? No, esto no adelantemos, no sabemos lo que va a pasar. Dejemos ya que imaginemos en positivo. No anticipemos tanto el futuro y sobre todo, quitémonos el complejo de inferioridad que tenemos los SDRs o que tienen muchos SDRs. Nosotros lo que somos son profesionales que intentan hablar con profesionales para intentar ayudarles a resolver carencias o problemas, porque creemos eso, creemos que la venta es ayudar y por lo tanto si lo interiorizamos nos va a quitar muchos miedos, nos va a quitar esa especie de ¿cómo voy a llamar yo a un director de una gran empresa si yo soy un SDR pequeñito? No, quitarse esos miedos, porque es lo que nos bloquea, ¿vale? Así que como dice aquí Tony Robbins, el que no lo conocéis, al final, dentro del éxito, el 80% es psicológico y el 20% son la parte de skills o de otra serie de habilidades. Fijaros, hay habilidades que tenemos que cultivar en nuestros equipos. Por supuesto, la comunicación asertiva, la comunicación centrada en el otro, ¿vale? Que es la clave. Porque, de nuevo, si vender es ayudar, para ayudar tengo que comprender primero.
Porque si yo no comprendo cuál es el contexto que está atravesando la persona con la que intento mantener una conversación, ¿cómo voy a poder ayudarla? Por lo tanto, comunicación asertiva y empatía, centrándonos en el otro, en nuestro interlocutor. Saber hacer preguntas, eso es fundamental, ¿vale? Saber hacer buenas preguntas dirigidas que destapan puntos de dolor, carencias, necesidades. Y saber escuchar de forma activa, también es importante. Y luego el orden y la perseverancia. Fijaros, para acabar, ¿qué porcentaje de las ventas creéis que se suelen cerrar o que se concluyen en el primer punto de contacto? Aquí os lo digo, 2%. Pero seguimos con la estadística. Fijaros el número de contactos necesarios para cerrar una venta en un nuevo cliente. El 2% de las ventas se cierran, como he dicho, tras el primer contacto. El 3% después del segundo contacto. El 5% después del tercero. El 10% después del cuarto contacto. Seguimos avanzando, ¿vale? El 80% de las ventas se cierran a partir del quinto contacto y esto también afecta a la prospección. Pero veamos qué nos pasa a los vendedores. Que el 48% de los vendedores o de la gente que hace prospección desiste tras el primer contacto. Fijaros, ¿no? El 72% después del segundo. Pero es que el 84% después del tercer contacto. Y el 90% de las personas que estamos en ventas desisten tras el cuarto contacto. Con lo cual, si juntamos ambas métricas, es decir, el 80% de las ventas se cierran a partir del quinto contacto con los prospects y el 90% de los vendedores han desistido tras el cuarto contacto, pues creo que es bastante revelador, ¿no?, lo que tenemos que hacer. Perseverancia, orden, empatía y, en definitiva, hacer valer a nuestros equipos, darnos valor y para adelante. Y bueno, en Outbounders al final ya hemos acabado, digamos, lo que queríamos hoy contaros de las 5 variables. Nos dedicamos pues, a formar a equipos en temas de técnicas de prospección multicanal en Modern Prospecting, en prospección moderna. Tenemos 2 tipos de formación, uno de estrategia y ejecución, donde lo que hacemos es, oye, la parte estratégica, empresas que no tenéis definido el tema de perfil de cliente ideal, que no tenéis claro los buyer, persona, que no tenéis claro cuáles son los puntos de dolor o cómo desarrollar un buen messaging adaptado a esta parte que hemos hablado anteriormente, pues es interesante hacer esta parte de la estrategia. Y luego la ejecución es, oye, ¿cómo ejecuto la prospección? Lo que realmente hace un SDR. El SDR lo que hace es ser un ejecutor de la estrategia definida, ¿vale? A través de diferentes canales, teléfono, correo electrónico, vídeo, email, y hay que dominar todos los canales. Tenemos el curso solamente de ejecución para las empresas que ya tengan definida esa parte de estrategia. Como veis, este curso es más corto, este es de 20 horas, este es de 12 horas y media. Hacemos un solo grupo al mes, es formación en abierto, ¿vale? Para grupos de empresas, máximo 15 participantes y lo solemos hacer los martes y los jueves de 4 a 6 y media de la tarde, hora de España. Próximas convocatorias, pues ahora en junio empieza una, que ya está completo, y en julio tenemos estrategia más ejecución y nos quedan 7 plazas, así que estáis a tiempo. Y en septiembre volvemos con la parte de ejecución. Así que con esto hemos acabado y nada, pues dudas, preguntas y ya los que os queráis quedar, hemos cubierto a un minuto del tiempo el tema de los 45 minutos prometidos. Y nada, un placer haberos tenido por aquí. Insisto, nos quedamos para charlar con vosotros el tiempo que queráis. Los que os tengáis que ir, pues nada, muchas gracias por asistir y os doy paso a todos vosotros y vosotras para que nos